Quisiera saludarles muy cordialmente a todos y todas para esta presentación en el ámbito de la serie de eventos sobre la colonia Dignidad. Me llamo Enis. Yo participo en el grupo de trabajo de formación crítica del ASTA de la Universidad de Hannover. Para aquellos que no han asistido a la última presentación, yo quisiera explicar algo sobre nuestro proyecto. El año pasado ya realizamos una serie de eventos sobre la colonia Dignidad y en este marco hemos hablado de las estructuras, de las condiciones y los hechos dentro de la secta y tratamos de mostrarla desde diferentes perspectivas científicas. En el ámbito de una presentación inicial, el autor y activista Dieter Mayer, que desde hace mucho tiempo se ha dedicado a este tema, ha dado una perspectiva muy clara de la historia. Aquellos de ustedes que tal vez no se han dedicado tanto al tema pueden escuchar la presentación más tarde, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Henning Freund, en el ámbito de una presentación sobre la psicología religiosa, nos dio una introducción sobre la secta totalitaria. Además, hemos organizado una lectura con Heibrittel y Edeltraud Müller de su libro Que hablemos, protocolos de mujeres de la colonia Dignidad, que nos habló específicamente sobre la situación de las mujeres en la secta. Sus historias hasta hoy no han encontrado mucho reflejo. Las experiencias de Edeltraud Müller fueron explicadas desde una perspectiva social y hicimos también una excursión crítica a la sexualidad masculina. En un podio final hemos hablado desde diferentes perspectivas para elaborar un resumen. Y a partir de ello queremos continuar los eventos este año hablando de temas que no han sido tratados ampliamente en el año pasado. Y ahora queremos ver un poco más hacia el presente. La primera presentación la hicimos el martes. Ute Löning nos dio una representación bien interesante hablando del tratamiento judicial. Esta presentación no la encuentran en Internet, pero va a ser cargada de nuevo. De modo, si están interesados, pueden leerlo nuevamente. Hoy continuamos con este evento actual bien interesante por el cual hemos invitado al doctora Elke Krivlevsky y Maike Nielsen, que ya las pueden ver, nuestras dos ponentes que más tarde quisiera presentar. Como muchos de ustedes ya sabrán, por el anuncio del evento, hablamos hoy del muy complejo proceso de la instalación de un sitio de memoria en el terreno de la colonia Dignidad. Y de ello vamos a hablar con las dos ponentes y vamos a ver cuáles son los retos de entablar una cultura conmemorativa que sea justa con todos los afectados y afectadas, que es de hecho muy complicado. Antes de hablar más de nuestras ponentes y decir algo al respecto de nuestro evento de hoy, también quiero aprovechar para anunciar el siguiente evento, que es el próximo lunes, y ahí Tita Maya con Eric Zott y Luis Naves hablará sobre la función política de la colonia Dignidad dentro de la dictadura militar fascista chilena. Ahí se hablará de un archivo de fichas que se encontró hace muy pocos años en el terreno de la antigua colonia Dignidad y que dio nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del aparato represivo de la dictadura militar. En el marco de este evento, hablaremos también de los nuevos acontecimientos políticos en Chile, que está pasando por un proceso de transformación, porque la población está intentando dejar detrás el legado de la dictadura militar. Antes de empezar con el evento de hoy, algunos avisos técnicos. A pesar del formato virtual, va a ser posible que todos ustedes planteen preguntas o hagan comentarios
impulsen algún debate u otro, lo pueden hacer en cualquier momento, dependiendo de donde están siguiendo este evento, o en YouTube o en Zoom, pueden hacer comentarios en el chat. Tenemos Norik y Nils del Comité Estudiantil de la Universidad que están acompañando el chat y luego presentarán las preguntas y comentarios planteados a nuestras ponentes. Como algunos de ustedes se habrán dado cuenta ya, este año es posible hacer todos los eventos con una interpretación simultánea. Igual, Nils, también puedes presentarte un segundito para dar un saludo al público. Norik no puede mostrarse. Bien. En cuanto a la agenda de hoy, los que todavía no se han dedicado a fondo con la Colonia Dignidad, quisiera hacer una breve introducción a la temática y a continuación voy a comentar por qué es importante hablar del tema y después presentar a nuestras dos ponentes. Luego cederé la palabra a las dos ponentes que van a hacer dos presentaciones y de ahí pasamos ya a la ronda de preguntas. Antes de comenzar y dar la introducción al tema, pues también quiero avisar que la temática es muy compleja en sí y que tiene sentido quizá aprovechar después de la presentación las opciones que se encuentran en Internet o los libros. Ahí, por ejemplo, están las publicaciones de Dieter Meier, donde él relata y explica con todos los detalles la historia de la Colonia Dignidad. Pero bueno, a pesar de todo, quiero dar una breve introducción a la historia para que ustedes entiendan mejor cuál es la complejidad de los problemas que enfrentamos hoy. Pues la Colonia Dignidad fue un asentamiento sectario que tuvo sus comienzos en Alemania. La figura central de esta secta fue Paul Schäfer, que después de la Segunda Guerra Mundial creó las primeras estructuras de la secta, que era un conjunto de iglesias libres y evangélicas. Con otros miembros creó la misión privada social y a poco tiempo un asilo para jóvenes, donde ya en estos tempranos comienzos se dieron abusos sexuales de algunos niños y eso llevó a que comenzaron investigaciones contra su persona y se emitió una orden de detención. Poco después, Paul Schäfer huye a Chile y se lleva a algunos de sus leales. Y con ellos, en un terreno cerca de Parral, muy alejado, muy perdido en la nada, se asentó. Y ahí se formó en el año 1961 la Colonia Dignidad, con aproximadamente 300 miembros. Hay que recordar que se secuestraron varios menores de Alemania hasta Chile. Se les contaba a sus padres que se trataba de un viaje de coro, pero luego perdieron todas las opciones de entrar en contacto con sus hijos. La Colonia Dignidad en sí es marcada por un masivo abuso sexual, que esto fue, digamos, también una idea inicial desde el principio. Paul Schäfer quería tener acceso libre a jóvenes. Se administraban psicotrópicos para romper la voluntad de los niños y se exigía trabajo forzado. Se instaló con la Colonia Dignidad también un hospital y la colonia hacia afuera se iba presentando como una sociedad benefactora que supuestamente ayudaba a la sociedad chilena. De hecho, varios niños chilenos se secuestraron desde el hospital a la colonia y se adoptaron de manera fraudulenta. La colonia también tuvo o realizó agricultura y fabricaron también armas y tóxicos de guerra. De eso hablaré más adelante en detalle.
Ahora, en cuanto al fundamento ideológico de la secta, la colonia Dignidad hacia afuera, pero también hacia dentro, se presentaba como una comunidad cristiana originaria que se distanciaba de la perversidad del mundo consumista. Lo malo exterior servía como pantalla, como proyección y querían proteger, digamos, los miembros. Y eso fue apoyado por estereotipos fascistas, racistas y también un anticomunismo muy marcado. Para muchos miembros de la secta, una de las razones para emigrar con Paul Schaeffer era que se decía que una invasión rusa estaba a punto de ocurrir y que tenían que salvaguardarse. La colonia Dignidad se situaba en un lugar muy alejado, tenía una verja alrededor de todo el recinto y no hubo contacto con el mundo exterior. Tan solo algunos miembros privilegiados que formaban parte de la dirección, digamos, sí que tuvieron acceso hacia el mundo exterior, como por ejemplo el jefe del hospital, Hartmut Hopp. Paul Schaeffer era enviado por Dios, digamos, y todos tenían que seguir sus órdenes. Y él predicaba y organizaba la secta según sus necesidades personales. En la colonia Dignidad encontramos también una separación muy estricta de los géneros. Se despreciaba todo lo que era femenino, se decía que era diabólico y eso se encuentra en todos los discursos. Se administraban palizas, se daban palizas incluso a mujeres ante encuentros de hombres, etc. Además, se daban los abusos sexuales contra niños y jóvenes masculinos, pero también contra mujeres, lo que se dio a conocer mucho más tarde. Muy central en el contexto de la colonia Dignidad es un control rígido de la sexualidad, lo que ha quedado en evidencia por los relatos de los antiguos miembros. En el contexto de la colonia Dignidad muchas veces se habla de una secta nazi. En cuanto a eso, quisiera decir unas pocas palabras porque si no lo vamos a ver como pregunta al final. Paul Schaeffer no era un nazi organizado, pero sí seguía la ideología fascista, lo que se ve claramente porque la secta seguía elementos muy fascistas, pero también tenía contactos con personas que sí eran nazis organizados. Ahí se podría nombrar a Hans Ulrich Udel, que fue un oficial en la Segunda Guerra Mundial y huyó a Argentina después de la guerra y después del golpe se fue a Chile y convirtió la colonia Dignidad en un centro militar. Antes de hablar de los entrelazados políticos, tenemos que hablar de la violencia, que no emanaba solo de Paul Schaeffer y los jerarcas, sino también había una violencia interna entre todos los miembros. Los miembros estaban obligados a maltratarse unos a otros. Había gente que los seguía ideológicamente, que estaban de acuerdo, digamos, y convencidos ideológicamente, que siguen esta ideología hasta la actualidad, porque, por ejemplo, glorificaban la dictadura fascista militar en Chile, niegan el papel que jugar la colonia Dignidad en la dictadura. También había otros que no estaban de acuerdo, pero no tenían la posibilidad de huir, porque no hubo manera de escaparse. La gente siempre estaba bajo vigilancia, se les escuchaba y no había manera de abandonar la secta. Bien, ahora en cuanto al contexto político chileno, en el año 1970, 10 años después de haberse fundado en el Parral, el socialista Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. La colonia Dignidad, que era claramente anticolonista, se
junto con una organización terrorista de derechas que se llama Patria Libertad, que encontró su escondite en la colonia. Además, miembros de la organización fueron formados en el terreno de la colonia. En septiembre de 1973 se dio el golpe de los militares. La colonia Dignidad había participado en la preparación y con eso la colonia se convirtió en un centro de apoyo muy fuerte y se convierte en un centro de detención, tortura y asesinato. Mucha gente se torturó, más de 100 se asesinaron y de hecho se enterraron en fosas comunes en los terrenos de la colonia. Después del golpe de Estado hubo un auge económico de la colonia, no solo con la agricultura, sino también por los negocios y fabricación y tráfico de armas. Y hubo una colaboración con Gerhard Mertens, que es una personalidad reconocida de la organización nazi SS. Lo que ocurre en la colonia Dignidad se hace público muy rápidamente y los actores alemanes políticos actúan muy tarde. De hecho, hubo un apoyo por parte de las instituciones alemanas, por ejemplo, por la embajada alemana en Chile. No hablaré mucho de eso, pero si a ustedes les interesa esta temática, pues otra vez quiero recomendarles ver la presentación de Ute Löning y Jan Steele, que hablan mucho de la temática. La colonia en los años 90 ya no podía esconderse detrás su supuesta imagen social y con el fin de la dictadura militar pierde su apoyo político. Y algunos de los jerarcas tuvieron que huir. Justo antes, en el año 1988, la colonia Dignidad cambia de nombre y desde entonces se autodenomina Villa Baviera y sigue bajo ese nombre. Paul Schäfer abandona en 97 la colonia Dignidad, durante varios años se esconde en Argentina y en el año 2005 lo descubren periodistas y es detenido el mismo año por la policía y muere algunos años más tarde en la cárcel. Como ya mencionado, la colonia Dignidad sigue existiendo bajo el nombre de Villa Baviera. Siguen viviendo antiguos miembros, tanto víctimas como perpetradores, que siguen con los negocios de la antigua colonia. Pues hoy queremos hablar del esclarecimiento histórico de esa compleja historia, sobre todo con la difícil tarea de instalar una cultura conmemorativa, sobre todo porque vamos a escuchar del difícil proceso de la instalación de un sitio de memoria en el terreno de la Villa Baviera, que está sufriendo varias disputas. Y para ello tenemos a dos ponentes excelentes con nosotros. Por un lado, Maike Dreckmann-Nielen y la señora doctora Elke Gryglewski. Maike Dreckmann-Nielen es historiadora y científica de ciencias culturales y está haciendo su doctorado en historia pública y en su doctorado está trabajando sobre las dinámicas de historia conmemorativa en la antigua colonia Dignidad. Con su proyecto inició un sitio en internet sobre historia pública acerca de la colonia Dignidad y con eso da un aporte muy importante para el esclarecimiento, para brindar información y para crear redes entre los diferentes actores que trabajan en esta temática. Elke Gryglewski forma parte de un grupo de expertos bilaterales que fue iniciado por parte de los gobiernos chilenos, por parte del gobierno chileno y el gobierno alemán, y en la práctica está apoyando el proceso de planeación de este sitio de memoria y de un lugar conmemorativo dentro del terreno de la excolonia. Ella es la directora de la Casa de la Conferencia del Wannsee, Haus der Wannsee-Konferenz, y trabaja ya desde hace muchos años sobre estas temáticas. Pues
Esperamos con ansias las dos presentaciones y quisiera ceder la palabra a nuestras dos ponentes. Por favor, planteen todas las preguntas que puedan surgir en el chat y después de haber escuchado las presentaciones vamos a ver las preguntas y comentarios. Jetzt höre ich Sie aber nicht. Wir können, no escuchamos. Lo lamento mucho. Vamos a ver. Einen kurzen Moment, Maike, wir hören euch tatsächlich gar nicht. Ah. E-Mail. So, jetzt mache ich das wieder an. Könntet ihr noch mal kurz was sagen? Wie möglich? Wir haben gerade ein kleines Problem und zwar sind unsere Referentinnen gerade Hay irgendwie un nicht. problema que lamentablemente no podemos escuchar a los ponentes. Tratamos de corregir esto y esperamos que después de 1 o 2 minutos tengamos una solución. Por favor, queden todos presentes y vamos a ver si encontramos la solución rápidamente. Jetzt? Ah, ja. Sí, ahora creo que sí. Hat das was geändert? Sí, 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 sí. Ach nee, das ist was anderes. Ihr seid auf jeden Fall wieder da. Jetzt hört ihr uns? Ja. Ahora sí se Okay, escucha. wir haben aber eigentlich gar nichts gemacht, aber ist ja super. Ja? Wir melden uns, wenn irgendwas schieflaufen sollte, aber gerade sieht es sehr gut Bueno, aus. esperamos que ahora todo va a funcionar. Bueno, hasta ahora no escucharon nada de lo que había dicho. Voy a comenzar de nuevo entonces. Dann haben wir es ja jetzt. Super, okay. Also dann nochmal. Entonces, buenas noches a todas y todos, ustedes también por parte nuestra. Qué bien que tanta gente participe hoy a pesar de la gran cantidad de eventos en línea para reflexionar con nosotros el tema complejo de la colonia dignidad. Gracias especialmente a Enis Ustkala y sus colegas del Comité Estudiantil de la Universidad de Hannover que planearon y organizaron con tanto compromiso esta serie de actividades en condiciones difíciles. Ya lo he dicho antes, pero realmente me impresiona mucho, querida Denise, que ustedes organicen este tipo de eventos que requieren meterse en la materia y eso de forma voluntaria aparte de sus estudios. Muchas gracias por invitarnos a hablar hoy sobre el tema de la colonia dignidad. Muchas gracias a las intérpretes por la traducción simultánea. Elke Krivlevsky y yo hablaremos hoy de los retos de la cultura conmemorativa que se encuentran en el ámbito complejo de la colonia dignidad. Hablaré primero yo de por qué es realmente tan complejo en este campo en términos de la dinámica cultural del recuerdo. Y luego Elke Krivlevsky nos contará de su trabajo con los afectados por el proyecto de un sitio de memoria.
Hoy en día tenemos un público muy diverso. Se unen a nosotros desde varios países, ciertamente tienen diferentes antecedentes profesionales, académicos, culturales y políticos. Esta serie de eventos no es primordialmente un evento académico, sino que está dirigida a todos aquellos que están interesados en el tema por diferentes razones. Ciertamente algunos de los afectados por los crímenes cometidos en la colonia Dignidad también están escuchando hoy. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar brevemente a quienes se encuentran entre las víctimas más citadas, es decir, las víctimas de la colonia Dignidad. Entre los afectados se encuentran los sobrevivientes de la tortura por motivos políticos y, por supuesto, las personas que no sobrevivieron su encarcelamiento en la colonia Dignidad. También incluyen a los familiares y amigos y amigas de los llamados desaparecidos en la colonia Dignidad. Entre los afectados están también los chicos que experimentaron violencia sexual por parte de Paul Schaefer en los años 90 en el llamado internado intensivo. Dentro de la colonia Dignidad, muchas personas fueron víctimas de secuestros de niños, violencia sexual ritualizada, privación de libertad, trabajos forzados y graves daños corporales. Por supuesto que no solo hay víctimas entre los antiguos miembros de la colonia Dignidad. Muchas personas colaboraron porque no vieron otra opción. A otros les gustaba colaborar y se convirtieron en importantes pilares del sistema de Schaefer. Hasta hoy hay personas que niegan, o sea, la mayoría eran tanto víctimas como también victimarios. Hasta hoy hay personas que niegan, banalizan o han reprimido los crímenes de la colonia Dignidad. Pero muchos también se han propuesto echar una mirada crítica al pasado. Algunos han unido sus fuerzas para luchar activamente contra la continua impunidad. Sin embargo, a la mayoría de ellos les gustaría ciertamente tener una vida cotidiana que no les obliga a mirar el pasado doloroso y en parte culpable. Sin embargo, en vista de los numerosos delitos cometidos por la colonia Dignidad, este deseo no está exento de problemas. Ustedes entenderán que este público diverso viene a Elke Gliwiecki, a mí, con el desafío de encontrar un nivel de discusión apropiado y sobre todo un medio común. Esto significa que puede suceder que algunos de los oyentes entre ustedes deseen más detalles, mientras que otros con muchos conocimientos previos desearían entrar en aspectos más específicos. En general, como se verá en el curso de nuestras presentaciones, este es un tema muy emocional que se discutirá con la misma emoción. Por la violencia que emana de la colonia Dignidad, ha dejado muchas heridas en las víctimas. Por lo tanto, sugerimos que comencemos con nuestras breves presentaciones y luego demos a la audiencia suficiente espacio para las preguntas, de manera que también podamos tener en cuenta los intereses comunes de los oyentes. Dita Maya, Luis Narváez y Eric Sot volverán a discutir en sus conferencias del próximo lunes hasta qué punto la colonia Dignidad debe ser entendida como una alianza represiva de la dictadura de Pinochet. Por eso solo entraré en ella muy brevemente porque es importante para comprender los conflictos de la cultura conmemorial. Lo vemos muy claramente en la cobertura de las noticias diarias. Chile está luchando con la herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Lo que comenzó con una disputa sobre el costo de un billete de transporte público fue solo la punta del iceberg. La herencia social de la dictadura sigue determinando la vida cotidiana de mucha gente en Chile. La privatización de los sectores de educación y salud es solo un ejemplo que ilustra las consecuencias de la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Esto también se refleja regularmente en los resultados de las elecciones y finalmente en octubre de este año también esto se reflejó en los votos en el plebiscito sobre la constitución obsoleta. Todavía hoy hay personas que han cometido los crímenes de la colonia Dignidad. Hay una gran injusticia social que tiene que ver con la Constitución y ahora quieren reemplazarla. Hubo un veto social. Ahora se va a mostrar cómo la nueva Constitución puede ser más justa, cómo puede ser elaborada en el interés de todos. Otra herencia de la dictadura militar es el sufrimiento de mucha gente. Muchos disidentes
fueron víctimas del brutal servicio secreto de Pinochet la DINA. También la colonia Dignidad, de la cual hablamos hoy, fue también uno de los lugares de Chile donde se utilizó la tortura en nombre de la dictadura militar. Numerosos familiares de los llamados desaparecidos siguen esperando en vano que se resuelvan los crímenes. Por lo tanto, la construcción de un sitio de memoria en la antigua colonia Dignidad no solo se trata de un sitio educativo y conmemorativo, sino también de una señal de nunca más. Una declaración histórico-política y la memoria de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Un proyecto que no podría estar más cargado de manera política y emocional. Esto ya era evidente en la página de Facebook de esta serie de eventos. Un usuario dejó un comentario en español bajo el texto del anuncio del programa en alemán el 29 de octubre a las 5 de la tarde. Me gustaría leerles este comentario brevemente. Entonces, el usuario escribe: sitio de memoria con restaurantes, artesanía y paseo para turistas. Es una real vergüenza lo que están tratando de hacer con los pobrecitos víctimas del pedófilo. No olviden que las víctimas no fueron los alemanes, fueron los chilenos los aún enterrados ahí. No al perdón y al olvido. Les he leído este comentario porque el actual conflicto de la memoria y la cultura sobre la soberanía de la interpretación puede explicarse bastante bien por ello. El autor del comentario se refiere al concepto turístico de la actual Villa Baviera, que incluye gastronomía y hotelería en el sitio histórico de la colonia Dignidad. Considera que este concepto turístico es, cito, es una vergüenza y lo justifica como sigue. En su opinión, no son los alemanes los que se han convertido en víctimas de colonia Dignidad, sino los chilenos. En vista de la cruel violencia que se infligió a los miembros de la oposición de la colonia Dignidad y sobre todo en vista de la impunidad de los victimarios que continúa hasta hoy, esta rabia que habla claramente del comentario es comprensible. Sin embargo, una mirada a la historia de la colonia Dignidad debe ser más compleja y se deben tener en cuenta varias perspectivas, al menos cuando tratamos de mirar el tema de forma científica o en términos de establecer un centro de documentación o un sitio de memoria, porque una división entre los chilenos y los alemanes sugiere un dualismo del bien y del mal que no funciona tan fácilmente y que no es útil tal vez para un proceso de superación del pasado. Durante mi estancia de investigación de varios meses en la Villa Baviera en la primavera de 2019, hice varias entrevistas con residentes de la Villa Baviera, con familiares de personas desaparecidas, representantes de asociaciones de víctimas, personal del museo y equipo activo de psicoterapeutas. En este punto me gustaría contarles una conversación que tuve con una pariente de un joven desaparecido en Colonia Dignidad durante y hablé con ella durante mi estancia de investigación. Nos reunimos en un restaurante y hablamos un rato sobre el uso turístico actual de Villa Baviera. Su hermano había sido secuestrado por el servicio secreto chileno durante la dictadura militar y fue llevado a la colonia Dignidad y presuntamente fue asesinado allí. Los rastros se pierden en el asentamiento alemán. La mujer me habló de su lucha durante décadas por la verdad y la justicia, la lucha por ser finalmente escuchada. Me dijo que le parecía insoportable que en la antigua colonia Dignidad se celebraran festivales de cerveza y otros eventos. Le pareció como si estuvieran celebrando en la tumba de su hermano. También dijo que era particularmente difícil para ella que no había ningún lugar donde pudiera llorar su hermano. Solo en el año de 2016, las asociaciones de familiares y simpatizantes consiguieron que se colocara una placa en la antigua bodega de cámara de torturas de la colonia. Una placa que marca el lugar donde se demostró que la tortura tuvo lugar durante la dictadura militar. Este lugar fue utilizado durante muchos años como taller y almacén. Este uso cotidiano de la sala para la carpintería dio a mucha gente la impresión de que a los habitantes no les importaba lo que se había hecho a las víctimas de la tortura. Hubo varios reproches, por ejemplo, que las víctimas de las salas serían ridicularizadas. De Villa Baviera dijeron que todavía
Hay gente que trabaja y vivía allí y no tenía espacio para dejar los sitios históricos vacíos. Por parte de las asociaciones de familias chilenas, no se comprendió que la gente todavía quería vivir en el local en vista de los graves delitos cometidos allí. En la Villa Baviera hay dos posiciones particularmente prominentes en este tema. Por un lado, algunos residentes dicen que no se atrevieron a abandonar el lugar sin educación, titulación oficial o experiencia de vida fuera de la Villa Baviera. El miedo al mundo exterior es demasiado grande. Otros dicen que tuvieron que trabajar allí toda su vida sin salario y con graves lesiones físicas. Si se marcharan ahora, no les quedaría nada, mientras que unos pocos seguirían beneficiándose de las empresas comerciales. Ya ven que este conflicto podría durar más tiempo. Si le interesan los argumentos individuales, estaría encantada de entrar en ellas con más detalle. Más tarde, Elke Griblewski también hablará de las posiciones conflictivas. Al menos mientras tanto, los residentes de Villa Baviera y las asociaciones familiares han llegado a un acuerdo y la antigua Cámara de Torturas. El sótano ha sido vaciado el año pasado. Su papel histórico será visible de nuevo y la sala se utilizará como lugar de recuerdo y conmemoración. Este proceso puede parecer un paso muy pequeño en sus oídos, pero aquellos que estuvieron involucrados en este conflicto saben lo difícil que fue restaurar este almacén. Volvamos al tema de mi conversación con la familiar del hombre que desapareció en la colonia. Cuando finalmente le hablé a la mujer de mi investigación sobre la cultura del recuerdo de la antigua colonia Dignidad, me di cuenta de que algo le molestaba. Seguíamos hablando hasta que finalmente me interrumpió para llamar mi atención sobre un aspecto importante. Le molestaba cómo utilizaba el término cultura conmemorativa, mientras que aquí en Alemania se sigue debatiendo con fervor si el término es cultura conmemorativa o cultura de la historia, es más apropiado, o si se debería sustituir ya por el término public history, historia pública. A la mujer también le importaba el término, pero al mismo tiempo la conmovía algo completamente diferente. Yo había tratado de traducir el término Erinnerungskultur como cultura de la memoria. Cuando le hablé de mis ideas al respecto, la mujer me dejó bien clarito que en Chile, y para ella, siendo miembro de la familia de un desaparecido en la colonia Dignidad, memoria nunca podría estar relacionado, y repito, nunca, con lo que yo estaba contando. Según ella, memoria es más bien la conmemoración de su hermano, recordar una persona de la que no ha quedado rastro, un hermano cuyo paradero puede que no se conozca nunca, una conmemoración de su hermano que debe guardar el recuerdo de él y de todos los demás para que nunca sean olvidados. La mujer tradujo lo que yo entendía por cultura de la memoria como la palabra historia. En alemán diríamos Geschichte, historia o ciencia histórica. El enfrentamiento histórico con el sistema de la colonia Dignidad es, por lo tanto, el enfrentamiento con el sistema de perpetradores. La mujer me dijo que comprendía que los alemanes habían pasado por terribles experiencias en la colonia y que también eran en gran medida víctimas de ese sistema de perpetradores, pero dejó igual de claro que quería verlo mezclado con el recuerdo de ese hermano. Las dos historias no encajan entre sí, sin embargo, tienen muchas conexiones. También en la Villa Baviera hay muchas personas que se ven sus experiencias con el sistema de la colonia Dignidad estrictamente separadas de la experiencia que tuvieron otros con la alianza represiva entre la dictadura militar y la colonia. Como Elke Griblewski les contará en un momento, este conflicto, estos divided memories, recuerdos divididos, son un desafío fundamental en el muy complejo proceso de la planificación de un lugar, un sitio de memoria, porque la falta del esclarecimiento jurídico de los crímenes, como ya describieron Ute Löning y Jan Stilling en detalle el martes, produce un cambio de enfoque, un proceso que en realidad debería servir para preservar el sitio, conmemorar las víctimas, informar sobre los acontecimientos y las dinámicas históricas, se convierte, por así decirlo, en un proceso de representantes, en el que los grupos de víctimas negocian entre ellos y enfrentados sus identidades como víctimas. Me gustaría contarles de otro encuentro que tuve en Chile con una persona muy importante, Dita Maya, que la mayoría de ustedes deberían conocer, al menos por la invitación a esta serie de actividades del Comité Estudiantil de la Universidad de Andorra, había sugerido que me reuniera con Adriana Borges, que viajaba a Chile para investigar. Adriana Borges nació el año 1975, en el año 1975 fue detenida durante 24 días sufriendo tortura cruel en la colonia Dignidad. Con sus declaraciones sobre su terrible experiencia en la colonia contribuyó de manera significativa al esclarecimiento de algunos de los crímenes de derechos humanos cometidos en la colonia. El muy visitado folleto de 1977, Amnistía Internacional, por ejemplo, se basa en gran medida en los relatos de Adriana y otras víctimas de la tortura. Desafortunadamente, Adriana Borges falleció el 20 de julio de
de 2019 a los 83 años. El hecho de que pudiera conocerlo es un gran privilegio por el que estoy muy agradecido, pero también me avergüenza un poco, porque Adriana Borges estaba algo molesta conmigo. Cuando la visité, me perdí con el coche de alquiler por no conocer esta parte de Chile. Estaba, con toda razón, enfadada porque me estuvo esperando durante hora y media. Sin embargo, me recibió muy amablemente al principio. Pero sí, al poco rato me dejó claro que no le parecía nada bien que me quedara en Villa Baviera por motivos de investigación. Criticó, por supuesto, que me quedara a dormir en el lugar que le había causado tan increíble sufrimiento a ella y a otros, y un lugar donde todavía hoy hay gente que niega la tortura, un lugar donde ella, Adriana, como muchos otros, había sido severamente torturados. Y ahí estaba sentada frente a ella, una joven investigadora alemana que escuchaba a los de la Villa Baviera, que si se entiende Colonia Dignidad como un grupo que actúa de manera conjunta, había destruido su vida y la de muchos otros. Adriana me echó en cara que apoyaba la supervivencia de las estructuras de los perpetradores quedándome en el lugar. Les digo sinceramente, me asusté por cómo Adriana me enfrentó con esta situación. Que llegara tan tarde me dio mucha vergüenza y pude entender su enfado. Conocí a una mujer de edad avanzada, físicamente muy débil, pero mentalmente increíblemente astuta e inteligente. ¿Y qué pintaba yo en la sala de su casa? ¿Qué era lo que realmente quería de ella? Hacía tiempo que había documentado sus experiencias para todos en diversas publicaciones, y eso también me lo dijo, que podía haber leído su libro, que lo había hecho. Sin embargo, quería conocerla personalmente. La situación llegó a un punto crítico. Me sentí emocionalmente abrumada por la vergüenza, la empatía, la sobrecarga. A Adriana no le molestó mi estallido emocional. Por lo contrario, lo comprendía. Me dijo algo que voy a resumir a grandes rasgos en: la crueldad que salía de este lugar no puede ser comprendida solo a nivel intelectual. Solo aquellos que han tratado de comprender y sentir el alcance de las violaciones de derechos humanos cometidos ahí entenderán lo que ocurrió. El enfoque puramente intelectual impide la perspicacia emocional necesaria para tratar este tema. Esta anécdota ilustra dos aspectos que también están muy presentes en los resultados preliminares de mi investigación. En el ámbito de la investigación de la Colonia Dignidad nos encontramos en un conflicto obvio de quién tiene la interpretación soberana. Se trata del reconocimiento del sufrimiento experimentado por diferentes lados, experiencias que son difíciles de juntar. Una frase que escuché a menudo en la Vía Baviera fue: nosotros también somos víctimas. Esta frase solía ir seguida de relatos detallados sobre violencia sexual ritualizada, las palizas sin piedad, las descargas eléctricas y la insoportable medicación forzada. El problema, en mi opinión, se debe a que los delitos cometidos en materia de derechos humanos en la Colonia Dignidad nunca han sido investigados y sancionados del todo por la justicia. Ute Löning y Jan Steele lo han explicado en detalle en su presentación. Los autores nunca fueron del todo identificados, por lo que las personas afectadas se encuentran en un bucle de acusaciones, justificaciones y deseos para el futuro. Resultado de la falta de esclarecimiento es la falta de indemnización, y aquí estoy hablando de ayudas financieras que se han dado a algunas víctimas, pero para nada a todos. Pero también hablo del reconocimiento del sufrimiento particular experimentado por cada individuo, porque incluso hoy hay muchas personas afectadas en los diferentes bandos que tienen la sensación de que deban defender su propia historia de sufrimiento contra otras historias de sufrimiento. Mi investigación ha demostrado que son precisamente estas dinámicas las que dan lugar al conflicto sobre la soberanía interpretativa. Echemos un vistazo a este lugar donde todavía vive mucha gente hoy en día. Contrariamente a lo que se suele describir o suponer, se trata de un grupo extremadamente heterogéneo, con una historia común, la que a su vez han experimentado de manera muy diferente. En la Colonia Dignidad había personas que han vivido mucha violencia. Hay muchas personas que han sido víctimas de violencia sexual ritualizada. Algunos no solo en la infancia, sino también de adultos. He hablado con mujeres que fueron expuestas a violencia sexualizada por chefa de niñas, y luego como mujeres jóvenes violadas por hombres de los tal llamados jerarcas. También hablé con otras mujeres que estaban muy ansiosas por decirme que querían describir su propio pasado como un buen pasado, con que se referían, por ejemplo, a recordar haber cantado canciones lindas o haber participado en campamentos en los primeros años de la Colonia Dignidad. Otras me dijeron que simplemente no podían entender que supuestamente había sido tan hermoso y por qué algunos grupos de personas querían aferrarse tanto a estas cosas supuestamente lindas. No creo que deba tratarse de quién tiene la razón, porque la evaluación individual del propio pasado debe seguir siendo un asunto privado de la persona en cuestión.
pero se vuelve problemático en aquellos momentos donde se han cometido crímenes en contra de otros. Lamentablemente, como ya dije, estos crímenes nunca se trataron satisfactoriamente ante la justicia, así que esta autoría parcial en las biografías de los residentes parecen ser objeto de discusión. Como científica cultural y historiadora no me corresponde hacer estas evaluaciones, pero con estos ejemplos me gustaría mostrarles lo difícil que es investigar en este conflicto de memoria y cultura sobre la soberanía interpretativa, tal como lo están haciendo Elke Gryglewski y su equipo. Solo una cosa más. Viajé por primera vez en la Vía Baviera en 2016. Ahí hablé con un hombre que era uno de los hijos de los tal llamados jerarcas, el grupo de líderes en torno a Paul Schäfer. En ese momento se negó a hablar de la tortura de los presos políticos en la colonia Dignidad y en nuestra conversación exigió con vehemencia acabar de una vez con el pasado. Cuando hablamos el año pasado, sus posiciones habían cambiado radicalmente. Habló de la importancia de recordar este asunto y de la necesidad de un lugar conmemorativo en el terreno de la colonia Dignidad. Y sobre todo mostró empatía por los familiares que aún son extrañados por sus seres queridos. En mi opinión, esto al menos es un pequeño indicio de que algo ha empezado a cambiar. Cuando le pregunté de dónde vino su cambio de opinión, dijo que a través de los numerosos seminarios él también había ampliado su visión del pasado. Me dijo que había aprendido mucho en los seminarios con, cita, Elke del Vance y que ahora sitúa los eventos en una perspectiva diferente. Ahora pueden imaginarse lo difícil que es estar trabajando en este campo lleno de conflictos. Estoy muy contenta de poder pasar la palabra a mi colega de la doctora Elke Gryglewski, que les contará cómo es este trabajo en la práctica. Bueno, yo también quisiera agradecer muy cordialmente la invitación. Me alegro mucho que pueda hablar aquí, aunque esta forma digital no es lo que más prefiero. Nils en su introducción dijo que yo trabajo en la realización práctica de un sitio de memoria. Y lo escuché y pensé, bueno, sería si así fuera, pero no es todavía así. Espero que no dure mucho tiempo, pero es natural que se trate de un proceso muy largo. He pensado hablar con ustedes sobre la descripción de todo aquello que se ha realizado desde 2014 y decir dónde están las posibilidades y las oportunidades en el proceso de creación de un sitio de memoria en la actual Villa Baviera. He preparado un PowerPoint que sobre todo muestra fotografías para mostrar un poco de qué se trata. Was ich mir für den Ablauf überlegt habe, ist, dass ich zunächst Yo quisiera hablar en primer lugar sobre el punto de partida para el debate sobre esta concepción y después cronológicamente quisiera hablarles lo que ha pasado desde 2014. Después hablaría sobre la función de un sitio de memoria, que es lo que hemos discutido al respecto y cómo se encuentra con las expectativas de las diferentes personas afectadas. Después, ciertamente de forma superficial, pero concretamente quisiera describir lo que los colegas y las colegas chilenas y nosotros de la parte alemana hemos reflexionado. Y al final quisiera hablar de los desafíos y oportunidades en este proceso. Punto de partida para todo el desarrollo ha sido una cosa muy simple. En algún momento el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirigió a mí, me preguntaron si pudiera dar un apoyo en el manejo del pasado de la colonia Dignidad. Y entonces nos pusimos en contacto con expresos y familiares de los llamados desaparecidos. Más tarde también tuvimos contacto, un año más tarde tuvimos contacto con víctimas de abuso y de antiguos y actuales residentes de la actual Villa Baviera.
En este proceso en el cual nos pusimos en contacto con las personas, hemos formado un equipo interdisciplinario que ha trabajado desde 2014 y casi siempre ha sido el mismo grupo con poca rotación. Y hemos realizado varios seminarios. En el ámbito de talleres y seminarios, el ministerio lo ha llamado evento de diálogo. Hemos preguntado entonces qué es lo que deseaban las personas afectadas. Y se hizo claro que la creación de un sitio de memoria sería un hito central y muy importante en el manejo del pasado. Y ahora entramos al medio del tema. En diciembre de 2014 fuimos por la primera vez a Chile con este equipo interdisciplinario. Si quieren, después puedo explicar quién ha participado, pero lo verán también en las fotografías. En el primer workshop, en el primer taller que hicimos con antiguas víctimas de tortura, detenidos en la colonia Dignidad y familiares de desaparecidos, se trató en primer lugar de escuchar, de saber qué querían los participantes, qué esperaban del manejo del pasado de la colonia Dignidad. Muchas de las personas afectadas desde hace décadas se habían empeñado y tenían la sensación de no ser escuchadas. Por eso hubo mucha necesidad de hablar sobre el tema y nosotros servíamos solamente de moderadores y simplemente escuchamos. En este año realizamos también un seminario de 2 años en el Museo de la Memoria sobre la historia de la colonia Dignidad para entrar así al tema de la creación con el intento de informar más a la opinión pública en Chile. Desde la perspectiva actual, ha sido muy interesante qué ha pasado en los últimos años. En aquel entonces realizamos el seminario y suena tal vez un poco trivial, pero en aquel momento ha sido un seminario muy especial en un lugar importante. El Museo de la Memoria siempre ha sido nuestro anfitrión. Y realizar un seminario en tal lugar es muy importante. Hemos hablado sobre todas las cuestiones centrales de la historia de la colonia Dignidad y ha sido una cosa bien especial. Ya se ha entendido que tenía sentido pensar en la creación de un sitio de la memoria. Y en 2016, en Berlín se presentó una película de Florian Gallenberger, Colonia Dignidad, no se puede volver atrás. Y hemos decidido realizar un seminario fuera de Chile con representantes de grupos de personas afectadas. Lejos de la situación en Chile, podríamos discutir con ellas sobre diferentes cuestiones que eran importantes con respecto al manejo de un pasado lleno de violencia. O sea, habíamos escogido lugares para un seminario de 8 días. Sí, hemos hablado sobre el contexto alemán, pero hemos discutido sobre cuestiones de las cuales estábamos convencidos que eran importantes también para el debate en Chile, importantes y productivos. Por ejemplo, hemos visitado al lugar conmemorativo de Sachsenhausen. Aquellos que conocen la historia alemana saben que Sachsenhausen es un lugar en el cual hubo diferentes grupos de detenidos, de presos, y donde hubo también discursos muy diferentes de interpretación de este pasado del campo de concentración. Para ser concreto, los prisioneros del antiguo campo de concentración y más tarde prisioneros del llamado campo especial. Entre ellos hubo también mucha concurrencia. Hemos visitado también al Museo de la Documentación del
del Ministerio de Seguridad de Alemania Oriental. Anita Borges era parte de ese grupo y ha participado muy activamente, como se ve en la fotografía. Hemos hablado sobre diferentes temáticas. Por ejemplo, que un lugar conmemorativo tiene varias funciones, como por ejemplo tratar de las fuentes históricas, cómo preparar documentación, cuáles son lugares de exposición, etcétera. Hemos discutido sobre todas esas cuestiones en Berlín en aquel entonces, sin todavía transferirlo concretamente a la Villa Baviera actual. En diciembre de 2016 estuvimos nuevamente en Chile y cautelosamente hemos comenzado a mezclar los grupos en los debates. No hemos juntado aún las posiciones extremadamente diferentes. Cuando se pregunta quién es víctima, quién es victimario, quién lo ha visto solamente, hay grandes diferencias y hay posiciones muy diversas y otras posiciones que se acercan más. En diciembre realizamos un taller donde familiares de los desaparecidos hablaron con residentes, antiguos residentes de la colonia Dignidad. En 2016 hubo otro seminario en el Museo de la Memoria y lo que era muy especial para nosotros fue que por la primera vez fuimos directamente a la Villa Baviera y con un año de atraso hemos iniciado el proceso que habíamos planificado el año anterior, o ya lo habíamos planificado en 2014 con las agrupaciones. O sea, el tema era escuchar y saber cuáles eran las expectativas con respecto al manejo del pasado entre estos grupos de personas. En diciembre de 2017 ya dimos un salto importante porque realizamos un taller con personas afectadas sobre cuestiones bien concretas. Hemos preguntado, por lo tanto, ¿qué se espera de un sitio de memoria? ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas tal vez no sería la palabra, pero ¿cuáles son las consecuencias positivas que el sitio de memoria podría tener? ¿Y cuáles son los recelos? Análogamente, en la misma estructura, hemos hablado con los familiares de desaparecidos, con los expresos políticos y también con los residentes antiguos y actuales de Villa Baviera. En esta visita pasamos por la Villa Baviera y hemos visitado a lugares relevantes. Y la primera vez hemos mostrado cuáles son las diferentes funciones. A diferencia de los talleres con otros grupos, en Villa Baviera realizamos talleres pedagógicos porque hemos entendido durante las visitas que dentro de la población, lo que nos sorprende, porque mucha gente ya fue socializada en la situación de violencia, hemos por tanto utilizado varias formas de comunicación. Y realizamos talleres discutiendo la identidad, prejuicios, autointerpretación, interpretación del otro, siempre para acompañar todo este proceso. Sobre todo, fue muy importante el seminario en el Museo de la Memoria, que se dirigió o que tenía como enfoque la creación de un sitio de memoria. Y fue el primer momento histórico en este proceso, porque en el podio pueden ver que todos los grupos de personas afectadas, ex residentes, actuales residentes de Villa Baviera, víctimas del abuso, familiares de los desaparecidos y también un expreso político, conjuntamente se encontraron en una mesa para discutir. Además, lo que también ha sido importante, que pueden ver en otra foto,
Profesora Elizabeth Lear, una científica bien reconocida de Chile, que trabaja mucho en el campo de la memoria y es una voz importante en Chile. Ella hizo un resumen en esta conferencia y hoy es una de las 2 expertas chilenas. En diciembre de 2018 hemos realizado talleres mezclados. Hemos trabajado en la Villa Baviera. Lo que era nuevo era lo siguiente, y voy a mostrar también fotografías. Hemos decidido visitar a residentes de Villa Baviera y de llevarlos al Museo de Memoria para explicarles mejor de qué se trata cuando trabajamos con ellos, cuando queremos crear un sitio de memoria o un centro de documentación. Y también había un open space, un espacio libre que hemos organizado con la Universidad de Talca para acercar a los diferentes grupos de personas afectadas. Al visitar el Museo de la Memoria, fue muy importante que Luisa Sepúlveda, la experta chilena, había saludado al grupo. Ha sido un momento muy importante y fue también muy importante el propio trabajo realizado. Realizamos visitas guiadas para los participantes y al mismo tiempo organizamos talleres sobre la función de un sitio de memoria y qué función debería tener un sitio de memoria. Entonces, continuamos con los talleres mezclados. Tienen que imaginarse que cada cosa se hizo más concreta, o sea, hablando primeramente de las cosas generales para pasar después concretamente a las preguntas. ¿Qué esperan los participantes de un sitio de memoria? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no quieren? Y siempre lo hemos documentado, siempre tomamos nota para integrarlo en nuestros pensamientos. Otro punto importante, momento importante en este proceso ha sido una cena, una gran cena que pueden ver en la fotografía. Y casi todos los grupos de personas afectadas estuvieron presentes. Bueno, ya vemos otra foto, pero volviendo atrás brevemente. Estos encuentros sociales desde 2014 hasta hoy siempre han jugado un gran papel. Y creo que eso también se tiene que tenerlo presente, que los procesos no pueden funcionar si son realizados exclusivamente vía cuestiones temáticas. Tiene que haber también encuentros entre las partes interesadas. Y eso lo hemos realizado tanto en Berlín como también en Chile, en diferentes lugares. Eso ha sido muy importante para todo el proceso. Estuvimos nuevamente en Villa Baviera, una visita de gran importancia, porque los residentes han formulado sus preocupaciones, sus preguntas. Y Jens Christian Wagner, bueno, o tal vez lo diga ahora, Dr. Jens Christian Wagner es director de la Fundación de los Sitios de Memoria de Buchenwald Mittelbau Dora en Turingia. Y desde el inicio ha sido el representante alemán en este grupo mixto de expertos. Entonces, él y yo hemos respondido las preguntas de los residentes, de las residentes de Villa Baviera con respecto a los sitios de memoria en Alemania. Una gran pregunta ha sido, por ejemplo, ¿qué pasa con los edificios que son utilizados de forma diferente? Si realmente se puede utilizarlos de forma diferente, si se puede hacer de ellos un lugar conmemorativo. Y a partir de diferentes sitios de memoria, de campos de concentración, por ejemplo, o también otros sitios de memoria de la dictadura nazi, hemos explicado cómo se han realizado los procesos en Alemania para mermar un poco las preocupaciones. Ha sido importante en esta visita que los representantes del Ministerio de Justicia
del Departamento de Derechos Humanos asistieron al seminario y contestaron las preguntas de los residentes. ¿Qué significaba, por ejemplo, que en 2016 gran parte del territorio de Villa Baviera fue declarado monumento nacional y cómo eso se repercute sobre la situación allá? Y en el ámbito de esta visita, hemos realizado 2 visitas muy intensas con los residentes, las residentes, para tener una idea más clara de sus ideas, y también nosotros les explicamos cuáles eran nuestras ideas para un sitio de memoria central. Un punto culminante ha sido el Open Space, el espacio abierto en la Universidad de Talca, lo que ya había mencionado, donde concretamente ya se habló de un sitio de memoria y donde hemos trabajado con todas las personas afectadas y han trabajado en diferentes mesas sobre temas bien concretos, y los resultados de estos debates específicos desembocaron en el debate del grupo. En el mayo de 2019 hubo otro seminario con personas afectadas en Berlín. Eran grupos que todavía no participaron en 2016. El programa fue parecido, con una diferencia. En el proceso habíamos avanzado mucho, entonces hemos pedido al grupo de visitantes que hicieran propuestas para un sitio de memoria. En el otoño de 2019, finalmente, como no fue posible viajar a Chile, las 2 expertas chilenas vinieron a Berlín y conjuntamente con Jens Christian Wager y conmigo formulamos una concepción, un concepto. También Diego Mate de la Universidad Católica de Santiago de Chile ha participado. Y a nuestro ver, a nuestro juicio, las funciones en lugar conmemorativo son conmemorar, recopilar, salvaguardar, documentar, investigar y aprender. Y pensamos que eso va de encuentro con el gran deseo de las agrupaciones de familiares de desaparecidos de conmemorar a sus desaparecidos. Conservar es una condición para el no al olvido o nunca más. Documentar, recopilar, investigar son las condiciones sine qua non para dar a la opinión pública pruebas de la historia. Tal vez sea importante porque Michael Dreckmann-Neil no había mencionado a Adriana Borges, era la primera que ha formulado que este sitio de memoria debería ser un lugar vivo. Y creo que este es un punto central para nosotras como expertas. Muchas veces se exige que los residentes de la Villa Baviera tienen que salir, pero no estaríamos de acuerdo con ello. Un sitio de memoria no puede funcionar si se encuentra en el país del nadie. En Chile hay una experiencia, por lo que sepa, es Chacabuco, donde trataron de hacerlo, pero este proyecto fracasó. Los sitios de memoria solo pueden funcionar si se encuentran en un ambiente vivo. ¿Qué dice nuestra concepción? Pensamos que se necesita una institución financiera germano-chilena que tiene que ser fundada. ¿Qué puede ser jurídicamente? Se tiene que decidirlo en Chile. En Alemania hay fundaciones, hay asociaciones, etcétera. Pero eso debería aclararse, que en Chile sería la construcción jurídica más apropiada. Nosotros somos a favor de una concepción descentralizada de la exposición. O sea, en los diferentes edificios se tiene que contar la historia de las diferentes personas afectadas. Una documentación de sus vidas, una documentación de su desarrollo. Por ejemplo, la Casa Zippel podría mostrar el sufrimiento de las habitantes, los habitantes de la colonia Dignidad. Y el almacén de batatas que Mike mencionó sería una exposición sobre el sufrimiento de los presos políticos.
Se necesita un lugar conmemorativo, un monumento donde los familiares pueden llorar sus seres queridos, los desaparecidos. Y necesitamos un lugar en el cual se puede aprender. Es más que testimonios, es más que una exposición. Aquellos que visitan el lugar tienen que aprender el contexto. Se necesita una exposición que hable de toda la historia de la colonia Dignidad, que no se refiera exclusivamente a los años 70 y 80, sino que realmente comience con la fundación de la colonia en 1961, porque solamente con este encajamiento de la historia de la dictadura militar en toda la historia de la colonia se pueden explicar las estructuras y las relaciones creadas. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? Comienzo con lo negativo y termino con lo positivo. El desafío es que realmente es difícil porque hay enfoques muy diferentes con respecto a un sitio de memoria. Eso tiene que ver con el conocimiento que uno tiene sobre estos lugares, pero eso tiene que ver también con la política. Las expertas, por ejemplo, muchas veces fuimos confrontadas con la pregunta si el centro de documentación, o sea, en la política se diferencia entre lugar conmemorativo y centro de documentación. Y entonces nos preguntan si el centro de documentación no debería ser parte integrante del Museo de la Memoria. Y desde hace 4 años decimos que no es posible. Es como si los museos de campos de concentración fueran integrados en el Museo Alemán de la Historia. Eso no funciona. Tiene que tratarse de un lugar histórico en el cual se crea el sitio de la memoria. Actualmente hay un desafío con el gobierno actual porque no hay un gran esfuerzo por parte del gobierno o un esfuerzo que podamos identificar. Ninguna posición que sea a favor de la creación de un tal sitio de la memoria. Es también un desafío que muchas veces cambian las competencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es culpa de nadie, es la estructura del ministerio, pero eso tiene repercusiones para nosotros. Y Christian Wagner y yo, por eso, siempre tenemos que explicar la situación de este sitio de memoria a diferentes personas. Pero es natural que todo sea complicado. Pero en esta situación, a veces damos 3 pasos enfrente y después tenemos que regresar un paso. Es un gran problema, nadie tiene la culpa, pero desde 2019 ya no pudimos viajar a Chile y el diálogo con las agrupaciones de personas afectadas se interrumpió. Pero en este tema es muy importante que mantengamos el contacto estrecho para escuchar a ellos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, que también están cambiando. Y por eso esperamos mucho que pronto haya la posibilidad de entrar nuevamente en contacto. Es un desafío porque muchos piensan que un sitio de memoria es lo último que se necesita ahora. Muchas de las personas afectadas viven en situación muy precaria y por eso es lógico que ellas digan, este no es nuestro tema, hay otros problemas que más nos afectan, que más nos preocupan, que tienen que ser resueltos. Y es un desafío que muchos están preocupados de ser desemplazados. Estos son los desafíos que siempre de nuevo tenemos que tener en cuenta, pero hay también oportunidades. Hay oportunidades en este proceso, por ejemplo, que ninguno de estos grupos es homogéneo. Y esto ha sido una gran oportunidad para la sociedad alemana o para cualquier sociedad que tiene un pasado violento. Es absolutamente típico que no haya solamente una posición única.
Y por eso es posible que diferentes personas pueden ponerse en contacto, pueden hablar unas con las otras para llegar a un cambio de posiciones. Hay otra oportunidad que realmente con un sitio de memoria se podría manejar realmente el pasado. Hay muchos mitos que tienen que ver con esta colonia. Como Enis ya lo había dicho al comienzo, como Mike lo había dicho, hay mitos de todos los lados que no se limitan solamente a un lado o al otro. Con una buena documentación, con una buena exposición, se podría trabajar con jóvenes y con adultos para luchar contra estos mitos. Un sitio de memoria podría romper estructuras de comunicación. Si se tuviera un lugar donde acuden las personas para visitarlo, habría más comunicación y eso podría cambiar algo. Y muchos piensan que un sitio de memoria es lo último que se necesita y eso también tiene que ver con los desafíos. Un sitio de memoria podría avanzar otros temas que ahora son difíciles de ser discutidos. Lo conocemos de la situación o del manejo del pasado nazi en Alemania. Por ejemplo, en Alemania se ha comenzado muy tarde para discutir sobre el tema del trabajo forzado y de las indemnizaciones de él. Y eso tiene que ver que en el tema de los sitios de memoria realmente fue siempre de nuevo discutido. O también los procesos judiciales que muy tarde se abrieron. Eso fue creado solamente porque se han creado lugares de la memoria y porque estos lugares han tenido un papel importante en la formación y educación. Otro punto importante es que un sitio de memoria es un sitio de encuentro de varios grupos, porque los diferentes grupos estarían representados en los organismos que acompañan todo el desarrollo del sitio de memoria. Y este es un tema muy central y muy importante y me quedaría por aquí y muchas gracias. Muchas gracias, querida Maike, querida Elke. Gracias por habernos posibilitado tener una idea de en qué consiste el trabajo que ustedes realizan. Antes de que empecemos con la ronda de preguntas y comentarios, pues propongo que hagamos una pequeña pausa y diría que en 2 minutos ya volvemos y empezamos con la ronda de preguntas. Auch hier nochmal der Hinweis, dass ihr natürlich sehr gerne Fragen, Kritik oder Diskussionspunkte gerne jederzeit in den Chat stellen Ahora könnt. también quería recordar que pueden aprovechar cualquier momento para anotar sus preguntas o hacer comentarios en el chat.
Ja, nun wo Maike wieder da ist, können wir von mir aus gerne Bien, starten. ahora que Maika ha regresado, podemos comenzar. La verdad es que se había congelado la imagen, ahora parece que está mejor. Genau. Wenn ihr soweit wärt, würde ich dann schon mal mit Bien. den ersten Fragen beginnen. Si ya están preparadas, comenzaría con las primeras preguntas. Las preguntas son muy diferentes, temáticamente hablando. En los procesos de esclarecimiento están participando diferentes actores estatales y aquí están preguntando qué pasa con el gobierno chileno. ¿Hay una disposición? ¿Están abiertos antes los procesos actuales? Se mencionó de que hay personas activistas políticas, se habló del ministro de Asuntos Interiores chileno, que de hecho estuvo involucrado en lo que pasó en la Colonia Dignidad. ¿Ustedes podrían decir algo al respecto? Sí, muy brevemente. Bueno, la respuesta también es que muy breve, porque desde el cambio de gobierno no hubo cooperación. Mayoritariamente tuvimos contacto con la cancillería alemana y nuestros compañeros chilenos dijeron que poco contacto tienen. Así que lo que escuchamos es silencio. En los comentarios también se indicó que los procesos actuales chilenos que se están impulsando en estos momentos, sobre todo en cuanto a la nueva constitución, quizá podrían tener consecuencias positivas para la instalación de un sitio de memoria. ¿Ustedes tienen la sensación que estos cambios políticos dan cambios positivos para el trabajo de ustedes? Yo pienso que sí que es importante saber que en Chile hay mucha gente que está trabajando y el entender que el campo es muy amplio y la disposición ahora con el nuevo proceso constitutivo, sí pienso que al menos es la sensación, ¿no? de creer que, bien, ahora se puede hacer algo y eso sí sería ya un primer resultado importante. Hay que entender que hay muchísimas personas que están trabajando, están luchando, pero no se trata de un grupo heterogéneo. Es un grupo con diferentes expectativas. Hay competencias entre los diferentes intereses, pero yo creo que cualquier cosa ayudaría a impulsar este proceso. Bien, Elke, muchas gracias. Aquí se ha preguntado por los talleres que ustedes organizaron. Se preguntaba si ustedes habían elegido estas largas pausas entre los talleres adrede y si no aceleraría el proceso si se hiciera de manera más continua, más seguida. Sí, correcto. También lo pensamos nosotros. Se planteaba en un principio hacer varios talleres durante el año, durante el transcurso del año, y que no tendría que ser el grupo de alemanes que viajaba en cada ocasión a Chile, porque para nosotros el caso es que tenemos nuestra profesión aparte de lo que estamos haciendo. Yo ya he contado cuál es el cargo de Christian Wagner y yo también soy directora de un centro. Y sí, viajamos varias veces al año, pero sí habíamos planteado también que se hicieran, aparte de estos encuentros con nosotros, otros talleres en Chile, organizados por compañeros chilenos. Esto no se dio por el cambio de gobierno, etcétera, pero sí, yo creo que sí apoyaría el proceso. Es una lástima que no haya recursos, ¿no? Recursos financieros
que lo permitieran, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta tantos recursos, de hecho. Cuando no hay esos vuelos a larga distancia desde Alemania, los recursos son más bien reducidos. No sería un gran problema. Y yo creo que está a la disposición de apoyarlo. Hay que entablar la estructura y una vez entablada la estructura, yo creo que sí puede funcionar. Es decir, hace falta un equipo que estaría dispuesto a hacerlo. Lo habíamos debatido, incluso habíamos empezado a debatir con la Cancillería alemana a ver si, por ejemplo, en el servicio de voluntarios que van a países del sur global, se iniciaran algunos proyectos asumiendo cierta responsabilidad. Quizá se hubiera adelantado en esta temática si no hubiera habido la ruptura. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt kommen hier gerade doch noch einige Fragen Pues tatsächlich. hay varias preguntas más que están entrando ahora mismo. Voy a leer una. Und zwar wird hier gefragt, Aquí was se pregunta, Gedenkstätte neben dem bloßen Gebäude konkret beinhalten. ¿en qué consistirá el sitio de memoria más allá del mero lugar? ¿En qué consistirá el centro educativo? ¿Y cuál es la intención epistemológica detrás de esa decisión? Esa pregunta fue planteada por una persona del público. Muy buena pregunta. Voy a empezar desde la parte final. ¿Cuál es la distinción entre afectados y expertos? No sé si la persona que ha planteado la pregunta sabe cuál es el debate sobre los testigos del pasado que deberían participar en la cultura conmemorativa aquí en Alemania. Pues aquí tuvimos el debate de ¿qué son testigos históricos? Pues son personas que apoyan justamente estos procesos, también con la palabra que tiene cierto significado peyorativo, que es el de hacer trabajo de cabildeo. Pero lo que no pueden hacer estos testigos no pueden relatar todo de la historia, porque ellos representan su propia perspectiva. Y si un sitio de memoria quiere representar varias perspectivas, pues esto tiene que llevarse a cabo con personas que lo han aprendido de manera profesional. Tienen que ser historiadores, tienen que ser personas que saben comisionar exposiciones, que tienen idea de diseño. Y esas personas tienen que estar organizadas en gremios y tienen que acompañar el proceso. Pueden ser consejos consultativos, pueden ser comisiones. Los afectados tienen que acompañar este trabajo de los profesionales y expresar sus necesidades, y los expertos, con cierta distancia profesional, tienen que organizar el trabajo. Se integran los afectados. Por ejemplo, se graban vídeos de testigos del pasado que se puede integrar en una exposición que explica la historia de un lugar. Ahí podría ser de suma importancia contar con su aportación para entender la historia. En vídeos donde los afectados relatan lo que ha pasado. O si, por ejemplo, hay un centro educativo donde se invitan a afectados que cuentan ahí su historia, tal como lo hacen los testigos del pasado. Se trata de no valorar. Cuando se habla de afectados y expertos, no se trata de decir este vale más o vale menos, sino se trata de dividir las funciones. ¿Quién tiene que asumir qué responsabilidad en el proceso? Yo quisiera contar una situación que he vivido en varias veces en la Villa Baviera. Existe, de hecho, un museo en la Villa Baviera que fue creado por los habitantes, o al menos intentaron instalarlo para
poner algo como un primer paso, pero no puede reemplazar el resultado de este proceso. Pero estas personas que participaban me decían, Maika, yo estoy casi convencida que tiene que haber este sitio de memoria, porque se tiene que contar también lo que les ha pasado a los demás, aparte de lo que nos ha pasado a nosotros. Y yo puedo intentar ser empático o empática, pero nunca lo podré hacer de tal manera que sea la manera adecuada que represente a todos los afectados. Y los que han realizado ese primer intento de museo han reconocido que necesitan el apoyo de los expertos y, es decir, desean ese apoyo y la mayoría de ellos saben que es complicado cuando tienen que ir más allá de la propia experiencia y tratar de manera justa y equitativa todas las perspectivas de las víctimas. Gracias por esas explicaciones, Elke, y por tu comentario también, Maika. Ahora se pregunta, ¿cuál es el papel de las diferentes organizaciones de derechos humanos que han trabajado sobre la temática de la colonia Dignidad? ¿Cómo podrían participar o cómo están participando ya en este proceso? Se pregunta, por ejemplo, si hay una colaboración concreta con instituciones que representan los intereses de las víctimas y cómo se podrían integrar o cómo se están integrando estas organizaciones. Sí, hay una colaboración en formas de diálogos. Hernán Fernández como abogado, por ejemplo. Y ahora voy a volver a decir algo que quizás se pueda entender mal, pero hay que entender el trabajo de las organizaciones de defensa de derechos humanos. Es importante porque es un trabajo de cabildeo, es un trabajo de activistas que permite que haya más atención por la opinión pública y es muy central y eso no hay que entenderlo como opositorio, sino como un extra. Mi función no es la función de un activista, sino la función de una persona que, contando con la experiencia alemana, formula recomendaciones para el contexto chileno. Y para ellos sí, es súper importante entender y escuchar lo que dicen las organizaciones de defensa de derechos humanos, pero puede ocurrir también que en algún u otro momento yo diga, bueno, pero yo opino o tengo una perspectiva diferente, pero lo importante es nunca dejar el diálogo, nunca dejar de estar en contacto. Gracias, Elke. Aquí hay una pregunta un poco más general, porque se está diciendo que el tema de la colonia Dignidad, y eso, de hecho, lo vivimos también en la opinión pública alemana, que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es. Y aquí una persona del público pregunta cómo es la situación en la sociedad chilena, si es un tema muy presente, cómo funciona el discurso social en Chile. Ahí estaría muy bien si las personas que están escuchando desde Chile o chilenos que están viviendo en Alemania contesten esa pregunta en el chat, porque no quiero decir nada equivocado. Yo tengo la sensación que la temática sí ha ganado importancia en la opinión pública, al menos hay más atención pública, lo que realmente tiene que ver con la película que se ha publicado y con las series que surgieron después. Porque eso sí que ha creado más atención, pero me resulta difícil determinar cómo es cuando uno sale del centro hacia la periferia. O sea, por ejemplo, ¿qué sabe la gente del norte de Chile de esta situación? ¿Es más bien un tema que se conoce por las organizaciones de derechos humanos? A mí me encantaría que los chilenos y chilenas comenten este aspecto en el chat para realmente poder responder la pregunta correctamente.
Bien, no sé, Maike, igual puedes decir algo al respecto. Entonces, sí, te pido que lo digas. Si no, propongo que esperemos un momento para ver si se ha retomado esta cuestión en el chat, pero antes de nada, te cedo la palabra, Maike. Sí. Bueno, son ideas que me llevé de mis estadías en Chile. De cómo se habla de la colonia depende mucho del contexto político del individuo, porque muchos recuerdan la colonia porque han ido al restaurante en Bulnes, en propiedad de la colonia. Es algo que siempre surge cuando se habla del tema, sobre todo cuando no son personas que tienen contacto con derechos humanos, etcétera. O sea, gente normal. O personas que conocen el tema por las series. Por ejemplo, hay una serie que está en Mega, en el canal Mega, que se llama Dignity. Y ahí hubo, en consecuencia, varios artículos en la prensa. Y como en Alemania, yo diría que son como olas, ¿no? Que surge, se da algo nuevo y entonces sale otra vez en la prensa, y luego ya hay cada vez menos repercusión en los medios. Pero qué bien que tengamos la posibilidad de tener una interpretación simultánea y igual están también chilenos y chilenas entre el público. Nun wurde hier noch einmal gefragt, wie Bien, tatsächlich también se preguntó cómo va a ser a largo plazo. Si finalmente tenemos un sitio de memoria, ¿quién lo financia? Creo que lo han mencionado brevemente, pero quizá podrían decir algo más al respecto. Pues son negociaciones entre los gobiernos de Chile y Alemania, cómo piensan realizarlo a través de una fundación, a través de una asociación, si se cobra entrada o si tiene que haber un apoyo institucional financiado por parte del gobierno chileno y alemán. ¿Quién paga, por ejemplo, las actividades en un posible centro educativo? Pues eso es el resultado, digamos, de las negociaciones entre los gobiernos. Hay modelos muy diferentes que podrían ser ejemplares para esta situación, pero no es nada que sea, digamos, un reto para la realización. Simplemente habría que hablar, habría que ponerse de acuerdo. Y un argumento que siempre escuchamos de por qué no se puede realizar en la Vía Baviera, si no debería estar conectado con una institución en Santiago, fue nadie quiere viajar al sur. Pero nosotras tuvimos la experiencia con todas las agrupaciones del sur, que todo el mundo decía, pero en Santiago está el Museo de la Historia y en el sur no hay nada comparable. No hay ninguna institución donde la gente del sur podría acudir. Así que yo creo que un sitio de memoria en la Vía Baviera tuviera un gran potencial lejos de Santiago para brindar ofertas para colegios, para universidades, por ejemplo, la Universidad de Talca. Hay mucho potencial, de hecho. Si uno se atrevería a hacerlo, pues... Y de ahí, claro, depende también la financiación. Los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo sobre los costes que están dispuestos a financiar para un lugar tal. Ahí hay que invertir dinero para poder cumplir todos los aspectos que he mencionado en mi presentación. Y en mi comprensión, o sea, es mi opinión privada, lo deberían hacer el gobierno chileno alemán de manera conjunta. Desde luego, habría que ver cómo se realiza en el transcurso. Maike, ¿qué dices al respecto? Pues quisiera retomar el argumento que ya fue mencionado por Heike. Yo estuve en 2016 en la embajada alemana en Chile, en Santiago, y hablé con el responsable y me dijo que creía que un sitio de memoria no tendría sentido porque nadie viajara tan lejos. Y a mí me parece una tontería. Quien ha estado en la Vía Baviera algún tiempo sabe que hay visitantes internacionales sorprendente. Por ejemplo, hay grupos de alumnos que vienen de Alemania que ya están viajando.
se organiza de manera privada y hay personas que ya hacen tours guiados en la Vía Baviera. Y yo creo que en Chile la problemática está más bien que no hay mucho dinero para los colegios para ir a visitar sitios conmemorativos y habría que apoyarlo de alguna manera. Pero creo que he visto a mucha gente que venía, hay gente que viaja a conocer el lugar y eso yo creo que funciona en cuanto sea un sitio de memoria vivo y si lo es, habrá visitantes y será financiable. Bien, muchas gracias por estas perspectivas. Ahora se ha avisado que sería realmente importante instalar un sitio de memoria, pero que debido a ese pasado germano chileno, también en Alemania haría falta crear instituciones que permitan enfrentarse y reflexionar sobre esta temática. Y se pregunta si hay también ideas de hacer lugares conmemorativos descentralizados o incluso virtual que permitan una reflexión sobre la temática. Ahí explícitamente se nombra la posibilidad de la conmemoración virtual y se pregunta si a ustedes dos les parece sensato que pudiera ser una posibilidad pedagógica de transmitir conocimientos históricos. Bueno, ahora nos encontramos en pandemia y los lugares conmemorativos están ofreciendo actualmente eventos virtuales. Sí, eso puede existir, pero yo creo que en la secuencia sería la siguiente: la fundación, la asociación o cualquier que sea la forma jurídica, una vez fundada y decide que hay una o dos personas que elaborarán una estrategia para el trabajo educativo. Estos naturalmente tienen que pensar también en formatos digitales porque eso pertenece también a la modernidad, pero al mismo tiempo no puede sustituir los contactos personales. Usuarios, usuarias de ofertas digitales conocen estos lugares históricos porque así es más fácil entenderlo. Tal vez no 100%, pero en su mayoría preponderante. De modo que un lugar conmemorativo exclusivamente digital no funciona. Bueno, algo quería comentar. Como lo habías mencionado, hace 2 años yo pensé hacer un blog. Además del artículo de Wikipedia y algunas páginas, no hay tantas posibilidades de informarse. Yo no he encontrado ningún lugar donde pudiera informarme en línea. O sea, por ejemplo, la gente vio la película o un documental en la televisión. Ahora, por ejemplo, hay un documental que recomiendo mucho que se llama Songs of Repression, que ganó muchos premios. Y cuando la gente ve un tal documental, una película, la gente comienza a entrar en Google para buscar informaciones sobre el tema. ¿Cuáles son los hechos históricos después de haber visto el documental? Y veo en la estadística del blog que mucho se busca por los contenidos. Por eso un lugar conmemorativo en línea sería muy difícil. Estoy a favor del lugar auténtico, naturalmente. Mi blog no puede ser el lugar, pero es un punto de contacto y que muestra que hay este interés de informarse. Pero es igual ver el Museo de la Memoria en Santiago
donde se puede informarse allá directamente. No es un lugar auténtico, pero se puede informarse. Y hay una página en Internet que también ofrece muchas informaciones. Porque no cada uno puede viajar a Chile, eso también está claro. Pero ciertamente eso va a funcionar. O, bueno, también se podría impulsar a la gente a viajar a Chile. Ahora, hay otra pregunta. Ustedes han hablado de las contradicciones y preguntan por qué actualmente, cuál es la situación de la gente en Villa Baviera, cuál es la opinión de la gente que allá vive. Hay muchas voces que se dirigen contra un tal sitio de memoria o qué piensan los residentes o cuál es su idea. Hubo un gran desarrollo realmente. No me pregunten por números, no puedo decirles números, pero diría que la gente está bien abierta, pero siempre eso está vinculado con determinadas preguntas. Y se tiene que enfrentarse con estas preguntas. Por ejemplo, justamente la pregunta, ¿qué se hace con los edificios que hoy son utilizados? Los talleres, por ejemplo, se realizaron siempre en la casa de Paul Schaeffer. Y si decimos, el año que viene vamos a colocar allá una exposición, ¿dónde están las salas para realizar talleres? Entonces, ¿qué se hace con los edificios? ¿Cómo se utiliza los edificios que hoy tienen otro uso? Eso tiene que ser aclarado. Y para eso se necesita una respuesta satisfactoria. Y cuando hay una respuesta satisfactoria, la gente estará abierta para aceptarlo. Pero hay mucha preocupación, lo estoy citando simplemente, nos van a desplazar. Tengo la impresión que un enfoque más concreto del proyecto significaría más apoyo al proyecto. Esto ha sido justamente el proceso desde las cosas más difusas hasta las cosas más concretas. Los habitantes sí han discutido de forma controversa, pero también de forma productiva, cuanto más concreto fue el proyecto. Las estructuras de comunicación han cambiado. Muchos de las habitantes y de los habitantes no han aprendido a disputar de forma conflictiva y que eso no significa que no se pueda valorizar al otro. Es esta experiencia que hemos discutido de forma bien confrontativa y no se cayó el cielo en la tierra. Son procesos que se tiene que entender que es importante el debate y también un debate conflictivo. Y lo conocemos aquí, hay también formas ritualizadas de comunicación en la cultura conmemorativa. 20 años, cuando se busca durante 20 años el hermano desaparecido o si se ha luchado por saber dónde se encuentra este hermano desaparecido, hay también determinadas formas, modelos de comportamiento ritualizados. Y ha sido un proceso para entrar en el debate, para discutir las cosas. Y es la misma cosa con Villa Baviera. Bueno, hay una cosa que se tiene que entender. Hay este dualismo del bien y del mal, que es una convicción muy profunda. No se debe decir, ahora viene el que dice que tiene que cambiar algo. Eso para mí concretamente significa que tengo que salir de mi vivienda. Hay mucha gente que vive en edificios históricos en Villa Baviera. Muchos no tienen apartamentos, están en casas de grupos de personas.
y se comparten la casa de baño o la cocina, etcétera. Y ahora es la idea de tener una casa propia. Y eso tiene que ver con la identidad. Y cuando se discute el tema, parece a la gente que se trata del todo o del nada. Y se tiene que realmente explicar los matices entre lo uno y lo otro. Y no solamente yo lo he comentado, hay un equipo con el cual siempre hemos estado allá. ¿No te escuchamos? Muchas gracias. Viele Menschen, die da auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Arbeit leisten. Hay mucha gente que está realizando un trabajo importante. Dejando de hablar del lugar conmemorativo, Maike, tú dijiste que en Alemania hubo varias cosas de procesos de recuperación de la memoria. El que habló de la película de Florian Gallenberger. Tú eres historiadora y quisiera preguntarte lo siguiente. Hubo la película de Florian Gallenberger, después la joint serie Amazon Prime. Parece que el tema es muy presente. Entonces, ¿es positivo o negativo que haya estas producciones de películas? ¿Son buenas o malas para la recuperación de la memoria? A veces se critica mucho la comercialización. ¿Cuál es la posición de ustedes? Yo creo que la atención al tema es muy importante y no puede haber demasiada atención. Me alegro mucho que cada vez más gente se enfrente con la temática. Yo te había preguntado por qué ustedes se dedicaron al tema y si bien lo recuerdo, tú dijiste que eso se debe a la película sobre Colonia Dignidad, ¿no es cierto? Sí, ha sido un punto muy importante para nosotros, que también impulsó nuevas investigaciones. Y eso lo encuentro muy importante, porque en Alemania hasta ahora no ha existido un formato como este y ustedes han hecho un gran trabajo y se sienten motivados. En 2018, después de la película, hubo un debate en la Baja Sajonia, en uno de los estados federados. Pienso que estas películas pueden impulsar mucho interés. Alguna gente se informa por la primera vez sobre ello. Y después hay también muchísimos documentales o otras películas de ficción que pueden ser valorizados de forma diferente. Algunos documentales representan narraciones muy problemáticas. Por ejemplo, se vio un documental en el cual se saca la conclusión que Paul Schaeffer era el único que tenía culpa. Creo que eso es problemático. O hubo una serie de la televisión alemana, un gran formato, Colonia de Dignidad, memoria de una secta alemana. Era un gran proyecto de varias películas. Se ha invertido mucho dinero y hubo mucha crítica con respecto a la manera de tratar a los archivos, del material de los archivos. Y es que la televisión alemana, este canal alemán, tenía derecho exclusivo, tenía un acceso exclusivo a determinados documentos que otros no tenían. O sea que habían el acceso a los archivos antes de los museos o archivos públicos. Y eso fue muy criticado. Y bueno, la empresa cinemática
va a dar a disposición el material a las instituciones públicas. Y eso realmente es muy importante porque así se ha contribuido al acceso a los archivos, a los materiales. Creo que cada producto cultural o histórico tiene que ser considerado de forma crítica. Y bueno, el documental muestra la vida en la Villa Baviera hoy en día. Desde la perspectiva del lugar conmemorativo, quisiera añadir lo siguiente. También creo que es importante que haya estas películas y documentales, pero es más importante que se pueda aprender y en los lugares conmemorativos se puede mostrar las películas. Para la cultura conmemorial alemana ha sido muy importante la película sobre el Holocausto o la lista de Schindler. Y en los seminarios educativos se puede concentrarse en las imágenes transmitidas en estas películas. Creo que es muy positivo que existan y ojalá en algún momento tengamos un lugar de aprendizaje para analizar estas películas y sus contenidos, naturalmente. Muchas gracias a las dos. Y recibimos una buena recomendación, Songs of Oppression, para algunos que lo quieran ver. Es un documental muy crítico. Bueno, solamente mencionar que hemos recibido un comentario que habló de Chile. Se ha dicho que definitivamente se ha relatado mucho después de las primeras huidas de la colonia Dignidad, sobre todo se ha comentado el papel de la colonia Dignidad con sus represiones, violaciones, etc. Es un tema muy discutido y también se ha mencionado que hay muchas publicaciones en español sobre el tema. Bueno, en este sentido, quisiera terminar con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a Maike Dreckmann-Nielen y Elke Gliwiewski por sus ponencias, por los contenidos muy ricos, por la información sobre su trabajo bien interesante. Esperamos verlas nuevamente. Eso depende también de la situación. Tal vez haya la posibilidad de realizar un evento presencial para tener un debate personal que es bien diferente de este formato en línea virtual. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a los oyentes, las oyentes. Gracias a las intérpretes. Gracias a las personas que hicieron las preguntas. Y naturalmente habrá otro evento el lunes con Dita Maya, Eric Sott y Luis Navaez sobre la función política de Colonia Dignidad durante la dictadura militar. Participen, por favor, y ciertamente también pueden asistir a la página de Facebook de LUH. De todas las maneras, se van a cargar allá las ponencias y también les vamos a informar sobre las cosas bien interesantes sobre este tema. Que tengan una buena noche y me alegro ver de nuevo a unos o unas de ustedes el lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enis. Gracias a todas y todos por habernos escuchado. Y nos despedimos de ustedes y hasta luego.